Buenas noches con todos, bienvenidos a esta presentación de un reciente libro que hemos editado en el Instituto de Estudios Peruanos, Cómo matar a un presidente, los asesinatos de Bernardo Monteagudo, Manuel Pardo y Luis Miguel Sánchez Cerro. Esta es la primerísima edición de este libro que ha tenido gran acogida en la feria y estamos aquí con el autor Rolando Rojas, quien es candidato a doctor en Historia por el Colegio de México. Obtuvo su maestría y licenciatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde también realizó estudios de literatura y un diplomado en planificación del desarrollo local. Es autor de La República Imaginada, Representaciones Culturales y Discursos Políticos en la Época de la Independencia, y coautor junto con Antonio Zapata del libro Desiguales para siempre, Miradas históricas de la desigualdad. Actualmente es investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos. Y nos acompaña de mesa en este momento Claudia Rosa, quien es licenciada en magíster en Historia por la Universidad Católica del Perú y doctora en Historia por la Universidad degli Studi di Firenze. Actualmente se desempeña como docente en tiempo completo del Departamento de Humanidades y es coordinadora de la especialidad de Historias y Letras y Ciencias Humanas. Sus investigaciones abordan el Perú colonial y la historia del siglo XIX. Nos acompañará más adelante, porque lo ha interrumpido en su llegada a la feria el tráfico de Lima, Manuel Burga, quien es licenciado en Educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y doctor en Historia de la Universidad de la Sorbona. Hizo un postdoctorado en Antropología Histórica e Historia de las Mentalidades en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Ha sido docente en la Escuela Profesional de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales y posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, sin más, voy a comenzar dándole la palabra a Claudia Rosas, quien tendrá unos minutos exactamente para poder comentar el libro. Buenas tardes, para mí es un gusto poder comentar este libro tan interesante de mi colega Rolando Rojas, que en esta publicación que nos trae el Instituto de Estudios Peruanos. En realidad el libro abre muchos aspectos para el comentario. Voy a empezar con el título, ¿Cómo matar a un presidente? Es un título bastante sugestivo que fue sugerido por Raúl Asensio al autor. Esto lo cuenta al final del libro y es un título que evidentemente llama la atención. Aunque el libro, más que cómo matar a un presidente, trabaja por qué matar a un presidente, o debería trabajar también en mayor profundidad por qué es que se mata a un presidente de un país. Y me parece que el libro tiene una gran actualidad, porque los asesinatos no solamente son una destrucción física del adversario político, sino también puede ser una destrucción moral. El último presidente que hemos tenido habría pasado justamente por ese tipo de proceso, pero es algo que se puede discutir. Ahora, el libro, que está escrito en estilo narrativo, trabaja la historia de 3 magnicidios célebres en el Perú, en la historia republicana. El primero es del tucumano Bernardo Monteagudo, que fue ministro de San Martín durante el protectorado, había tenido previamente una actividad muy intensa durante la gesta de independencia en Argentina, luego en Chile y finalmente en Perú, y luego habría sido colaborador de Simón Bolívar. Esto nos ubica en qué contexto, porque los magnicidios se dan en un contexto determinado. Es el siglo XIX, en plena guerra de independencia, y Monteagudo va a ser apuñalado en Lima en 1825, cuando tenía 35 años de edad. En este caso no estamos frente a un presidente, aunque, como explica Rolando Rojas, durante el protectorado era Monteagudo
el que prácticamente llevaba la dirección de las decisiones. Un segundo magnicidio tratado es el de Manuel Pardo, primer presidente civil en la historia del Perú, quien recibió un disparo por la espalda a la entrada del Congreso en 1878. Cuando recibe el disparo y es asesinado, no era en ese momento presidente del Perú, pero podía llegar a serlo nuevamente. Tenía 37 años y 11 hijos. Esto se produce en una coyuntura también muy compleja, que es el periodo de fines del siglo XIX, previo a la guerra del Pacífico, a la guerra con Chile, y entonces es un momento también bastante complicado para el Perú. Y finalmente, el tercer magnicidio, que este sí es de un presidente en funciones, es el de Sánchez Cerro, que es, como sabemos, acribillado con 3 tiros en el hipódromo de Santa Beatriz en 1933, cuando tenía 43 años de edad, y era un periodo también muy convulso porque era la época de las tensiones que se daban entre apristas y sánchez-cerristas y militares. También era un momento en que había la posibilidad de que se desate, bueno, y se dio la guerra contra Colombia. Entonces también era un momento, como en los dos anteriores, de problemas internos en el país, pero también de problemas externos. Ahora, lo que sí me interesaría saber, bueno, los criterios de selección de estos 3 episodios, ¿no? ¿Por qué? Porque en la historia del Perú nosotros tenemos varios asesinatos. Felipe Santiago Salaverry, durante la época de la Confederación Peruano-Boliviana. El caso del mismo presidente Balta, que relata Rolando Rojas al hablar de la biografía de Manuel Pardo, es también un asesinato que se da en medio de la rebelión de los hermanos Gutiérrez, en medio de una tensión interna muy fuerte y también externa. Luego se desata la guerra. Entonces, y bueno, podemos también mencionar a Agustín Gamarra, aunque él no es asesinado en este estilo, sino muere en los campos de batalla, en Ingavi, cuando está en su proyecto reiterado de invasión a Bolivia. Entonces son hechos bien interesantes de trabajar, estos asesinatos que son físicos, pero también aquellos que son morales, como les decía. Y algunos casos incluso quedan en el debate y la discusión. También un libro editado por el IEP, a partir de la discusión que se armó en la presentación, proponía incluso si en el caso de Velasco habría sido también asesinado. ¿Por qué? Porque siempre está el fantasma, el velo de las conspiraciones, de los intentos de asesinato. Tanto es así que en estos 3 casos los personajes habían tenido amenazas de asesinato o intentos frustrados de asesinato previamente. Claro, algunos se salvan, como Bolívar, otros mueren, como Sucre, por ejemplo. Entonces me parece un tema realmente muy bien elegido como tema de investigación y de discusión, porque como el mismo Rolando Rojas nos dice, es analizar el asesinato de un personaje político importante como arma política. ¿Qué ocurre en una coyuntura determinada que puede llevar a asesinar a un presidente, sobre todo, pero también a un personaje político que de pronto no está ejerciendo la presidencia, pero la podría ejercer o simplemente es tan odiado, como en el caso de Monteagudo, que ahí creo que tu análisis se queda un poco corto, porque creo que la élite peruana terminó odiando tanto a Monteagudo por su política antihispanista que incluso si ya no era una gran amenaza, lo quisieron asesinar. ¿Qué es el odio?
El odio es un sentimiento tan fuerte que busca la eliminación del objeto odiado. En el caso de Monteagudo, esto se logra. Ahora, me parece interesante analizar esto que podría parecer un episodio extraño y que en realidad eran muy frecuentes tanto en la historia del Perú como en la historia hispanoamericana y también en la historia universal. El más importante, como mencionas, es el caso de Julio César. Y no en vano hay una caricatura donde aparece Manuel Pardo y aparece la caricatura del asesinato previamente a que esto ocurra, donde se retrata el asesinato de Julio César, como si fuera un augurio. Pero en fin, el tiempo no me permite más, pero sí me parece que el libro permite el análisis de la coyuntura política, refleja en lo que la historiografía es la vuelta al acontecimiento y la biografía, el regreso de la narración, porque está en un estilo narrativo que hace la lectura muy fluida. Sin embargo, yo creo que en las conclusiones mucho nos deja el autor a la reflexión, o sea que es un libro realmente al que invito a leer. Pero claro, ahí uno empieza a pensar, ¿cuál es el móvil de los asesinatos? ¿Cuál es la naturaleza? La autoría práctica está en los juicios que investiga el autor, pero ¿cuál es la autoría intelectual que está detrás? Y finalmente muchos de estos asesinatos terminan presentándose como una suerte de misterio sin resolver. ¿Cuál es el arma homicida? Eso es interesante también. Es el puñal, y los mismos involucrados han discutido sobre qué arma usar, ¿no? Si arma blanca, si una pistola, etcétera, ¿no? Pero también la investigación, el juicio, la condena, como en algunos casos se condena a los que han hecho el homicidio, pero en otros casos también luego son liberados, ¿no? Y también la memoria del hecho mismo, es decir, qué memoria tenemos sobre cada uno de estos magnicidios o episodios. Ahora, lo que creo que sí es interesante también es reflexionar, como tú lo vas indicando, sobre las consecuencias. Algunos piensan, y yo cuando estudiaba pensaba así, que la ucronía era un ejercicio que no era muy útil para un historiador, pero si ustedes se ponen a ver, el más grande historiador del Perú como Jorge Basadre y muchos grandes historiadores han usado la ucronía, es decir, analizar lo que pudo haber pasado y que no fue, como un elemento de ejercicio intelectual que me parece sí útil, porque en algunos casos es más claro. En el caso de Monteagudo es un asesinato más bien preventivo y yo creo que motivado por un odio tremendo al personaje. En el caso de Pardo es un asesinato porque se perfilaba, como bien lo demuestra, como un actor político sumamente importante en esa coyuntura. El de Sánchez Cerro de pronto fue el más fuerte y más impactante y que genera incluso un quiebre en la política peruana del siglo XX, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay muchas cosas que pensar en términos de las consecuencias, o el Pardo, qué hubiera pasado con la guerra con Chile si Pardo estuviera o no, en fin, ¿no? Son muchas cosas que hay que pensar. Yo creo que el formato es interesante, asesinato, biografía, retoma el asesinato, juicio e interpretación, pero creo que incluso a veces nosotros los historiadores somos muy cautelosos, pero yo creo que también hay que generar discusión, arriesgar con hipótesis y no solo darlas al lector, ¿no? Y yo creo que ahí hay mucho por investigar, por ejemplo, el rol de la opinión pública, cómo la opinión pública puede instigar, y esto es muy importante en el contexto actual, a un asesinato político-moral. Esto es bien claro en el caso, por ejemplo, de Monteagudo o Sánchez Cerro, que también terminó siendo bastante odiado. Ya estamos en el tiempo. Bueno, sí, voy cerrando. Entonces creo que ahí hay elementos interesantísimos
para entender la naturaleza del asesinato político en la historia del Perú, y yo creo que amerita hacer un proyecto incluso mayor donde se analicen en conjunto, a partir de tu iniciativa, que me parece muy interesante, el impacto que han tenido estos magnicidios en la historia de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Muy interesantes los primeros comentarios. Seguimos entonces con los comentarios de Manuel Burga, a quien ya presenté previamente. Muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. Mil disculpas por la tardanza. Bueno, yo tengo que reiterar algunas cosas que acaba de decir Claudia Rosas, pero en primer lugar felicitar a Rolando Rojas por este libro, por esta publicación, con este título tan atractivo, ¿no? Cómo matar a un presidente. Como que aquí se encuentra la receta, ¿no? Porque no es muerte física solamente, ¿no? Y en este caso la precisión es los asesinatos de Monteagudo, Manuel Pardo y Luis Miguel Sánchez Cerro, que uno de ellos sí estaba en ejercicio de la presidencia, el otro había sido presidente y el primero no lo fue. Pero Raúl Hernández Asensio te sugirió también eso, ¿no? El título, muy bueno. No está Raúl, ¿no? Pero es un título muy atractivo. En segundo lugar, debo decir que el libro está muy bien escrito. Casi se podría leer como un relato literario de lo sucedido. En un día preciso, en una hora determinada en que ocurren los asesinatos, y eso es lo interesante. Yo no había leído antes un libro tan concreto y tan descriptivo para las cosas de los hechos ocurridos, con tantas hipótesis, ¿no? Entonces, además, no solamente la escritura ni el hecho, sino que el autor crea una trama, como debe ser un libro de historia, ¿no? Plantea el problema al inicio, describe el asesinato, después busca las explicaciones y finalmente en la parte del epílogo nos deja también con las dudas, quién fue, por qué fue, pero muy bien, ¿no es cierto? Yo creo que yo mismo voy a retomar mi interés por la historia corta, la historia de los hechos ocurridos. Ahora hay un reclamo por la historia de largo plazo, pero leyendo este libro va a llegar a muchos lectores, ¿ah, Rolando? Vas a ser muy leído. Entonces, en tercer lugar, no sé, voy a repetir algunas cositas. Bernardo Monteagudo probablemente no es muy conocido para los historiadores de la República. Sí, es bastante conocido, pero es un enigma, ¿no? Y más o menos que se resuelve el enigma aquí, porque siempre nos preguntamos de Monteagudo, ¿no? Creó la Biblioteca Nacional, se preocupó de los museos, se preocupó de la memoria y tenía una posición bastante recalcitrante, bastante radical, bastante en la idea de defender una monarquía constitucional. Defendía un orden no republicano, sino un orden de monarquía constitucional. Y siempre se le ha criticado eso a San Martín, ¿no? Circulaba una biografía de San Martín en las redes hace unos días y me parecía muy linda, ¿no? Pero nunca se entendió. España hasta ahora es una monarquía constitucional, Inglaterra es una monarquía constitucional, Holanda igual. Bueno, hay tantas monarquías constitucionales y a él, él era el defensor de eso y por muchas razones. Pero estudió en la Universidad de Chuquisaca, dice Rolando, que es la Universidad de San Javier, en lo que antes era La Plata y ahora es Sucre, que es una ciudad particular. Y la Universidad de San Javier, conozco a sus rectores, están muy orgullosos de ser una universidad jesuita. Y eso me hizo recordar que por ahí hay un camino a explorar, ¿no? Túpac Amaro también siguió algunos estudios en un colegio jesuita del Cusco.
y los jesuitas fueron expulsados en 1767. Hay muchas razones que explican la formación de Monteagudo. Además, hizo un concurso aquí en Lima para discutir la forma de gobierno que más le convenía al Perú. Miren eso, ¿no? Eso realmente es como un referéndum, que ojalá salga bien, ¿no? Pero un referéndum para ver cuál es la forma de gobierno más adaptable para el Perú, según su extensión, costumbres y grado de civilización. Ese concurso tenía 2 oponentes y hubo verdaderamente una discusión. Pero ¿quién podía discutir, no? Cuando había tantos intereses, y los intereses de los criollos por una república que ellos pudieran dirigir. Bueno, lo mataron muy joven, ¿no? Lo mataron muy joven. Las circunstancias de la muerte en una noche oscura, ¿no? En una noche oscura, y los sospechosos son muchos, pero en particular uno de ellos, ¿no? José Faustino Sánchez Carrión, que, bueno, se creía que era el sospechoso número 1 por todos los enfrentamientos republicanos versus monarquistas, y el mismo Sánchez Carrión murió, ¿no?, en Lurín, casi el mismo año y a una edad similar. Se dice envenenado, ¿no? Tendríamos que ver los análisis que hizo Cayetano Heredia. Bueno, no voy a decir más de este señor Bernardo Monteagudo, pero me quedo con una serie de datos interesantes. Yo también tengo esta frustración de no haber hecho una biografía, pero lo voy a hacer, Rolando? Lo voy a hacer. Y tengo un personaje ya elegido. Bueno, los otros son Manuel Pardo, como dijo Claudia, que también murió muy joven, ¿no? De 44 años, y luego Luis Miguel Sánchez Cerro, que lo mataron a los 43 años. Oye, es fatal esos años, Bueno, ambos tienen circunstancias muy particulares, y se explica, ¿no? Monarquistas versus republicanos, y por ahí sale las fuerzas del asesinato. Y en el caso de Pardo, civilistas versus pierolistas. Salen de los pierolistas, el sargento Melchor Montoya acataba órdenes de los pierolistas, él fue el autor directo, pero ¿quiénes fueron los autores inmediatos? Bueno, hay toda una discusión alrededor. Y bueno, Manuel Pardo es un personaje que se ha rescatado últimamente en la historiografía peruana, y se ha presentado últimamente, bueno, en los últimos 20 años, a Pardo como un gran personaje, muy simpático, muy bonito, que fue presidente muy joven, que hizo grandes reformas y modernizó el país, indudablemente. Pero Rolando lo muestra en su lado de no entender bien lo que sucedía al interior del país. A pesar de haber estado en Jauja, en una cura de tuberculosis, él no entendió totalmente, pero sí entendía lo que pasaba en el mundo, y en el mundo era la noticia, el ferrocarril, la transformación, la industria, que quedó a medio camino. Bueno, Pardo sí, fue presidente muy joven, murió a los 44 años, el 78, noviembre del 78, noviembre, diciembre, enero, febrero, abril, 5 meses después se iniciaba la guerra con Chile. ¿Qué pasó? Pero Rolando dices una cosa que yo no sé si lo dices como historiador, porque por momentos deja la literatura y comienza a hablar como historiador. Dice que fue un buen gobernante en época de paz, pero no era un buen gobernante en época de guerra, porque no preparó al país para la guerra. Eso, ¿no? Bueno, eso queda como una posibilidad de analizar. Y el siguiente personaje es Luis Miguel Sánchez Cerro. Tanto se ha hablado de Luis Miguel Sánchez Cerro, ¿no? Dice tantas cosas, pero yo lo voy a dejar así para que el público lo lea y lo disfrute, porque la parte más reciente de la historia es el Perú contemporáneo, lo que sucede en los años de 1933 con el asesinato de
de este presidente, que sí realmente fue una cosa violenta y detrás habían partidos políticos y había una suerte de trama siniestra y un enfrentamiento muy grande. Pero entonces tampoco se sabe muy bien, tengo 2 minutitos, entonces lo dejo a Sánchez Cerro para que ustedes lo lean. Y voy a las preguntas que se hace en la parte final, Rolando. Dice, una pregunta dice, ¿cambiaron estos crímenes del curso de la historia? No creo que lo cambiaron. No creo que la guerra con Chile se hubiera detenido si hubiera estado vivo Manuel Pardo. Imposible. Era una guerra de intereses, era una guerra de 2 estados muy poderosos. Y una persona sola no podía detener lo que iba a suceder, ¿no? Entonces, en el caso de Manuel Pardo, la muerte de Pardo ocasionada por alguna conspiración pierolista, porque fue culpada la esposa de Pierola, pudo haber cambiado si él vivía, no creo, pero él mismo lo reconoce que unos años después, pasada la reconstrucción, civilistas y pierolistas se unen en una suerte de asamblea nacional y llegan al poder y gobiernan el país durante 35 años. Es decir, se unen. Luego, Sánchez Cerro representaba el lado conservador y el APRA el lado progresista, modernizador. En todos los casos, ¿no? Cambiaron estos crímenes del curso de la historia, no lo cambiaron, pero siempre habría el enfrentamiento entre conservadores y progresistas, ¿no? Civilistas y pierolistas, autoritarios y demócratas. Y creo que siempre perdían los buenos, me parece. No sé si esa es una desgracia para la historia del Perú. Entonces, ¿qué nos deja de lecciones? Nos deja las lecciones de la historia republicana como una historia de contraposiciones y de resentimientos, ¿no? Los criollos estaban resentidos con Monteagudo y no pararon hasta matarlo. Igualmente a Pardo, igualmente a Luis Miguel Sánchez Cerro. Y aquí parece que hay esta suerte de maleficio en la historia del Perú, ¿no? Los resentimientos, muy poco se liman, las asperezas. Bueno, yo soy sanmarquino, igual que Rolando, y en San Marcos lo vivimos permanentemente, eso, ¿no? Esos enfrentamientos duran décadas, ¿no? Por no decir 2 décadas, 3 décadas. Entonces, finalmente, ¿quiénes estaban detrás de los asesinatos? Muy simple, los que buscaban el poder y se quedaron con el poder. Pero hay una cosa que cita Rolando, me parece muy sabia, verdaderamente sabia, ¿no? Sí, los que buscan el poder matan al otro y se quedan en el poder, en muchos casos. Pero pones un epígrafe de Suetonio, y Suetonio dice, los que mataron a César, en muy pocos años murieron después. Esa es la lección. Muchas gracias por el comentario, Manuel. A continuación escucharemos al autor del libro para hacer una pequeña réplica. Bueno, réplica creo que no va a ser necesario. Bueno, muchas gracias. Primero quiero agradecer aquí a mis colegas, a Johanna, a Manuela. Manuel Burga ha sido mi maestro en la universidad, así que tenerlo aquí para mí es un honor, ¿no? Aquí mi colega Claudia Rosas, le agradezco mucho la lectura inteligente que he hecho del libro, las preguntas que me llevo anotado, que las responderé en una segunda edición probablemente. Voy a hacer unos comentarios rápidos. Bueno, antes en realidad debo también agradecer a ustedes que tengan la molestia de venir aquí a participar de esta mesa, a mis amigos, también a las personas que me han ayudado a hacer este libro. Algunas no están, pero digamos que en el instituto he contado con un gran apoyo para desarrollar mis actividades académicas
Y quisiera mencionar, a Natalia González, a Raúl Hernández, Madeleine, que me asistió en esta investigación, también Yenisa, que hizo la selección de las imágenes, ¿no? Bueno, y a mi familia, por supuesto, que está aquí en primera fila. Bueno, gracias. Entonces, vamos a hacer unos comentarios. Se ha comentado mucho sobre el título, quiero aclarar, no está de más, es una metáfora, ¿no? No es una invitación a nada. Y quisiera decir 3 cosas sobre el libro. Primero, ¿por qué lo escribí? ¿Qué lleva a uno a escribir estos temas? Lo digo más o menos en la introducción. Uno cuando empieza, o mi experiencia fue cuando empezaba investigando cosas, digamos, serias, ¿no? Economía. La universidad te prepara para estudiar procesos económicos, sociales, políticos. Uno aprende a hacer series demográficas, series cuantitativas, ¿no? Entonces, pues se supone que ahí está lo duro de la explicación. Pero yo, cuando leía la información, los diarios, las fuentes en las que basamos nuestros libros, quedaba primero muy impactado por las historias, pero también mucho más impactado por cómo esto había conmovido, cómo esto había perturbado a la sociedad de su momento, y cómo esto había estado, se habían escrito novelas, hay 2 novelas sobre el asesinato de Pardo, se había escrito mucho sobre estas historias en sus momentos, ¿no? en sus coyunturas. Y conforme yo iba haciendo mis proyectos en mi instituto y en otras, para otras instituciones, iba juntando, en dos archivos pequeños, iba juntando la información que encontraba sobre, si me encontraba el atestado policial de tal, ¿no? Iba a la sección Sánchez Cerro o Monteagudo, entonces iba así coleccionando la información hasta que lo tuve más o menos, tenía un conocimiento más o menos completo del tema, pero no sabía qué tratamiento darle, y el tratamiento, la forma en que resolví fue más o menos como la que ya comentó Manuel, ¿no? O sea, me habría gustado hacer como un gran estudio del magnicidio, como tal vez Durkheim hizo sobre el suicidio, ¿no? Pero yo opté por algo que me pareció la forma de darle un curso, una salida a esto, que fueron 3 relatos que recrean no solamente los hechos, sino también la época. Y recrean la época porque creo que son muy importantes. Dicho sea de paso, un poco respondiendo a Claudia, la selección de estos 3 casos fueron porque están unidos a 3 momentos muy importantes, muy cruciales para la historia del Perú. El de Monteagudo, el proceso de independencia nacional, ¿no? En pleno proceso de independencia, uno de estos grandes personajes muere, es asesinado, y el acusado es, pues, un prócer de la independencia nacional. Entonces, ¿cómo no elegir a este caso? El otro es parecido, ¿no? Pardo, cuando es asesinado, él regresa de Chile, y él regresa, dicen algunos historiadores, después de haber observado cómo Chile se está organizando para la guerra, y se dice que va a hablar sobre ese tema con el presidente Prado. Entonces su muerte está asociada a esa gran tragedia nacional para nosotros, que es la guerra del Pacífico, la guerra con Chile, y la elección era también, creo, evidente. En el tercer caso, de Sánchez Cerro, la historia está unida a la Gran Depresión, está unida a ese momento terrible, convulsionado que vivió el Perú. Yo aquí cité también en parte en recuerdo a mi maestro Aníbal Quijano, cité una frase que él dice, porque él, a pesar de que es conocido como sociólogo, él fue historiador, y sus libros son muy históricos. Bueno, él hizo una pequeña síntesis de Sánchez Cerro, y señala que cuando él fue asesinado, el Perú
estuvo lo más cerca a una situación pre-revolucionaria, ¿no? Una situación muy convulsionada. Bueno, a partir de estas historias yo lo que hago es una suerte de reflexión, más o menos como ya han sido comentadas, una reflexión sobre el asesinato como un factor, como un elemento que está presente en nuestra historia política y que no la hemos sabido comprender o valorar. El libro lo pone en la mesa, o sea, saca a la luz este tema para reflexión. No resuelvo todas las preguntas que surgen de estos hechos, pero están allí, ¿no? O sea, intentan iniciar una reflexión, un debate a partir de estos casos. Bueno, como ya me indican que tenemos que ir cerrando, les quiero reiterar mi agradecimiento por venir aquí a esta presentación, a mi profesor Manuel Burga, Claudia, muchas gracias, Joana por estar aquí prusianamente controlando el tiempo, y bueno, muchas gracias por estar acá.